Como respuesta a muchas preguntas del video de los tipos de sangre, me permito tratar de responder a algunas de las preguntas formuladas. ¿Qué es el factor RH en resumen? Para poder responder a esta pregunta tenemos que situarnos en lo que sería la membrana de los glóbulos rojos o eritrocitos. En esta membrana se encuentran glicoproteínas. Dentro de estas glicoproteínas se encuentran las que van a determinar el grupo A, B, O, que ya lo vimos. Y está la glicoproteína que va a determinar lo que se llama como el factor RH. Pero a esta proteína, a la presencia de esta proteína, se le llama la proteína D. No lo olvidemos, proteína D. Ahora, fundamentalmente, aquí tenemos el glóbulo rojo y lo que se conocería como antígeno es esta glicoproteína que se encuentra presente en la membrana de los glóbulos rojos. Y le llamaríamos D por una de las nomenclaturas, ya que hay tres, pero una de las nomenclaturas le llama D. Entonces, resumamos. Si un glóbulo rojo o eritrocito presenta en su superficie, en su membrana, esta glicoproteína D, entonces se tiene el grupo RH positivo. Si no se presenta esta proteína, como lo veremos más adelante, sino otra proteína, esta será RH negativo. Ahora, el 85% de la población tiene esta proteína, que es una estructura dominante RHD y que corresponde a una secuencia de aminoácidos, como lo vamos a ver, que en el lenguaje común son denominados habitualmente RH positivo. Esta proteína RHD expresa el antígeno D, o sea, aquí esta parte del antígeno D, y está constituida por 417 aminoácidos y se puede identificar desde las 6 semanas del nacimiento. Ahora, continuemos diciendo que tener RH negativo significa que se tiene la misma proteína pero con modificaciones en ciertos aminoácidos, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, estas modificaciones, aquí tenemos por ejemplo la RHD y aquí tenemos las modificaciones que en este caso se van a situar también en la superficie de los glóbulos rojos y los vamos a denominar la proteína RHCE. Entonces, las personas que presentan RHCE son RH negativos. Aquí tendríamos una gráfica que nos muestra aproximativamente cómo serían las proteínas de los RH negativos, ya que los RH negativos disponen de anticuerpos, en este caso, que se llaman aglutinas en el plasma y que reaccionan contra los glóbulos rojos, RH positivo. Ahora veamos muy rápidamente algo relacionado a cómo se heredan estos grupos. La herencia de los antígenos RH es determinada por un complejo de 2 genes. Aquí vemos de los cuales, estos 2 genes, de los cuales uno codifica la proteína que transporta el antígeno D y otro codifica la que transporta COE. Aquí más o menos podríamos ver, en general, D
Si un individuo, haciendo un cruzamiento para que ustedes puedan más o menos tener la idea. Si aquí tenemos una madre RH positiva, ella podría ser D mayúscula, que sería dominante, pero tenemos en este caso D minúscula para una madre RH positiva, puesto que tiene la proteína. Y un padre que también es positivo, puesto que tiene D minúsculo, o sea, D minúscula. Si hacemos el cruzamiento entre la madre y el padre, ¿qué va a suceder? Se puede presentar esta posibilidad de que un hijo sea DD, o sea, presenta la proteína. En este caso será RH positivo. Un segundo caso, D minúsculo, también sería RH positivo, puesto que presenta la proteína, o un tercer caso en donde sería D minúsculo. En este caso no presenta la proteína y sería RH negativo, o en general lo que se diría que presenta la proteína RHCE. Para que veamos muy rápidamente, aquí tenemos la estructura bioquímica, aquí tenemos el gen que va a producir la proteína CE, que daría como resultado a las personas que poseen en su membrana de los eritrocitos o glóbulos rojos la proteína que se conoce como RH negativo. Y aquí tendríamos el gen RHD que va a producir la proteína D. Y todos los individuos que posean en su membrana de los eritrocitos la proteína D serán RH positivo. Entonces, a nivel de los genes, hay diferencia en los genes de los individuos que producen proteínas RHCE, que son RH negativos, y hay diferencia con los individuos que son en su mayoría 85% y que producen, el gen produce la proteína RD, el gen RHD. Entonces hay diferencias a nivel de genes, en este caso concreto, que controlan la parte de las glicoproteínas dentro de lo que son los eritrocitos. Terminemos diciendo en esta primera parte que no solo es el factor solo RH que se debe tener en cuenta si queremos afirmar cuál es la rareza o cuáles son los grupos más raros, tendríamos también que asociarle el complejo ABO. Y si observamos, en general, las combinaciones de no importa qué grupo positivo son mayoritarias y las combinaciones, por ejemplo, de cero negativo son el 7%, de A negativo 6%, siendo las más minoritarias el tipo de sangre B negativo y AB negativo con 1% y 2%. O sea, podríamos decir que los individuos efectivamente que tienen RH negativo son más escasos a nivel planetario y que además, si esta combinación está acompañada por el grupo B o AB, se reduce todavía más su expresión en la población humana. ¿Qué hay en general? En general podemos decir que todos los individuos que presentan, independientemente
del grupo A, B o 0, RH negativo, se ha comprobado científicamente, tienen una temperatura corporal menor al resto de la población humana. Pero esto no se traduce en que tengan consecuencias en la salud, no, es su propio ritmo de funcionamiento que hace que tengan entre 0,5 y 1 grado de temperatura inferior al resto de la población. Otra de las preguntas es, ¿qué es la incompatibilidad RH? Esto se conoce también con el nombre de enfermedad hemolítica del recién nacido. Si uno es portador de la proteína RHCE, como lo vimos anteriormente, es RH negativo. En el caso concreto de la madre, si ella es RH negativo y el feto RH positivo, se da incompatibilidad o enfermedad hemolítica. Ahora veamos rápidamente estos mecanismos. Tomemos el ejemplo, un padre RH positivo, una madre RH negativo. Aquí tenemos el feto RH positivo y la madre RH negativo. Algunas células del feto pueden salir y entrar en la madre. En este caso, la madre va a producir anticuerpos en su plasma que van a defenderse frente a las proteínas del feto RH positivo. En el primer embarazo no existiría problema, pero en el siguiente embarazo los anticuerpos de la madre atacarían al feto. Ahora, veamos las causas. Durante el embarazo, los glóbulos rojos pueden pasar del feto al torrente sanguíneo de la madre. Como ya lo dijimos, la madre es RH negativo, el sistema inmunitario trata las células fetales RH positivas como una sustancia extraña y crea anticuerpo contra estas células sanguíneas fetales. Estos anticuerpos pueden pasar de nuevo a través de la placenta hacia el feto y destruir los glóbulos rojos del feto. Y esto podría llevar a la dilatación y la ruptura de los glóbulos rojos del bebé. Con esto, creo que he abordado las preguntas principales y si algo me queda, pues lo revisaré y trataré de hacer algo otro video. Agradezco vuestra visita, como siempre, y os espero en el próximo programa.